Los antinutrientes. Existen nutrientes negativos. Parece algo que no tiene sentido, pero bueno, sí existe. Esas sustancias vegetales indispensables para que los vegetales se mantengan vivos, pero que para nosotros son muy, pero que muy malas. Esos son conocidos como antinutrientes, sustancias capaces de disminuir la absorción de los micronutrientes que comemos y causar muchos problemas en nuestro organismo. En este video veremos básicamente qué son los antinutrientes, veremos los antinutrientes más comunes y más populares y los efectos nocivos que sustraen. Además, también veremos cómo eliminar los antinutrientes de nuestra dieta y reducir los efectos negativos que nos traen. Empecemos sabiendo qué son los antinutrientes. Bueno, los antinutrientes son tóxicos vegetales o sustancias vegetales que las plantas desarrollan para su propio beneficio. Estos tienen como dos objetivos en el mundo de las plantas: para protegerse de depredadores o para reproducirse. Bueno, la primera función se da cuando la planta produce antinutrientes para que cuando el depredador se la coma se sienta mal. Por ejemplo, si una planta X, no sé, una lechuga, desarrolla un antinutriente para que por si da un depredador, un herbívoro, una vaca, lo que sea, bueno, la vaca se la coma y la vaca, bueno, sienta que digiere mal, sienta que se siente mal y por ende no volverá a comer la lechuga. Y por ende la lechuga puede asegurar un poquito más su supervivencia. Y la segunda función de los antinutrientes en el mundo vegetal es la reproducción. Esta es como la más común. ¿Por qué? Porque los antinutrientes lo que hacen es quelar los minerales. Con quelar me refiero a que básicamente agarra el mineral e impiden su absorción. Lo mandan directamente al intestino grueso para que sea desechado por las heces. No dejan que pase todo el tracto digestivo para que se absorba bien, sino que lo eliminan directamente. Bueno, esto hace que la planta quele los minerales necesarios para que sus crías puedan crecer y puedan seguir viviendo, por así decirlo. Por ejemplo, una planta de ajonjolí ocupa mucho calcio para crecer. Entonces crea oxalatos, que son antinutrientes que quelan el calcio. Por ende, cuando una persona o un animal se come el ajonjolí, bueno, agarra todo el calcio que el mismo ajonjolí tiene, lo quela y lo manda a las heces. Y si nos damos cuenta, realmente si comemos ajonjolí, por ejemplo, y si vamos nuestras heces, ahí están las semillas de ajonjolí, porque una semilla no se puede digerir bien. Entonces, esa semilla de ajonjolí está con las heces, que es el mejor fertilizante del mundo, y con el calcio quelado por los oxalatos de la ajonjolí. O sea, básicamente asegura que crezca y asegura la correcta reproducción. Básicamente lo que hace una planta es agarrar los minerales que ocupa, los quela y por ende ya cuando la planta salga en las heces, las semillas de la planta salgan en las heces del animal que se los comió, va a tener todos los minerales que esa planta ocupa para crecer porque el antinutriente que desarrolló la planta los queló. Bueno, los antinutrientes son sustancias propias del mundo vegetal. Hay muy poquitos antinutrientes que se encuentran en alimentos animales. Pero igual, si un animal fue criado de mala manera y fue alimentado con cereales que ricos en antinutrientes como el maíz, el salvado de trigo, la avena, etcétera, puede ser que se quede un poquito de los antinutrientes, sobre todo las vísceras del animal. Pero esto es una cantidad tan pequeña que casi no importa. Y ya empezamos hablando de los antinutrientes más famosos. El primero son los oxalatos, que ya te hablé un poquito. Y ese en general es uno de los más conocidos, uno de los más presentes en los alimentos y uno de los peores. Estos quelan principalmente el calcio, pero también pueden quelar otros nutrientes como el magnesio, el sodio, el potasio, el hierro o el zinc. Además, los oxalatos son los pocos nutrientes que crean otros problemas en tu cuerpo, crean una toxicidad ellos propios y además amplifican la presencia de otros tóxicos y generan una inflamación crónica derivada por la toxicidad. A largo plazo, si se acumula toda esa toxicidad creada por los oxalatos, se provocará con el tiempo una alteración celular que conllevará a una progresión acelerada del envejecimiento y aumentaremos el riesgo de padecer una posible enfermedad. Los oxalatos también se relacionan mucho con el aumento de cálculos renales y el consumo excesivo de oxalatos puede causar problemas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos, especialmente en casos de intoxicación aguda, o sea, si comemos demasiados oxalatos en una misma vez. Además, el exceso de oxalatos puede acumularse en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, causando oxalosis que puede afectar huesos, riñones, vasos sanguíneos y otros órganos. Como te dije al principio, el oxalato puede ser una especie de radical libre, genera una toxicidad que aumenta el envejecimiento y las posibilidades de padecer enfermedades crónicas. Este es de los peores antinutrientes que hay y tristemente es uno de los más comunes en los alimentos, ya que es rico en alimentos ricos en calcio principalmente, como las que ya mencioné, semillas de ajonjolí, espinacas, rollado, el chocolate negro. Entre más procesada de chocolate, más oxalatos tendrá, la remolacha, los frutos secos, los frijoles, los cereales integrales y en menor medida cosas como espárragos, brócoli, tomate, higo, frambuesa, café, coliflor, té,
de todo tipo, ciruelas, manzanas, entre otros. Ahora hablaremos de los fitatos o el ácido fítico. Estos son otros antinutrientes muy comunes y estos son una especie de fibras que se encuentran en la parte fibrosa de alimentos como cereales integrales, frijoles, lentejas, garbanzos, soja, semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de linaza, semillas de calabaza, yuca, nueces, almendras, maní o anacardos. Al igual que los oxalatos, también reducen la biodisponibilidad de minerales, especialmente calcio, hierro y zinc, aunque estos pueden traer beneficios. Recordemos que siguen siendo fibras y las fibras son bastante buenas. Pueden, por ejemplo, reducir el riesgo de tener cáncer de colon o de piedras de los riñones y fisiológicamente son un reservorio de fósforo, pero por lo general este tipo de fibra es más mala que buena. Tenemos otras fibras, por ejemplo la celulosa, hemicelulosa, pectinas, que son mucho mejores que las fitatos y por ende, bueno, hay que intentar reducir los fitatos al máximo, pero evidentemente un arroz integral riquísimo en fibras igual va a ser rico en fitatos, pero igual hay que preferir estos cereales integrales a pesar de que sean ricos en fitatos que los cereales blancos que no tienen fibra y por ende no tienen fitato. Bueno, ahora hablaremos de un antinutriente animal, la adheína, que bueno, son nutrientes propios y característicos de la clara de huevo y es uno de los pocos antinutrientes que se encuentra exclusivamente en alimentos animales. Esta tiene la capacidad de unirse a la biotina e interferir con la absorción de la misma. El problema es que el huevo es una de nuestras mejores fuentes de biotina, pero lo bueno es que esta solo se encuentra en la clara de huevo cruda, por lo que solo con cocer el huevo eliminamos toda la adheína. Entonces hay que asegurarnos que la clara de huevo quede muy bien cocida para eliminar todos sus antinutrientes y asegurar que la yema quede un poquito más cruda para dejar un poquito más sus nutrientes beneficiosos. Ahora hablaremos de las saponias, pero antes de hablar de ellas quiero recordarte que suscribas a este canal, que le des like a mi video y que compartas el video con más personas. Esto me ayudará a crecer y a tener más audiencia, lo que hará que más personas, al igual que yo, para mejorar mucho mediante la nutrición y además me motivará más a investigar más, a hacer mejores videos de mejor calidad con mejor información. Por ende vos también podrás hacer mucho más de nutrición gracias a mis videos. Las saponias significa jabón, literalmente, y es muy fácil reconocer que un alimento es rico en saponias porque cuando lo cocemos en agua se queda como una espumita arriba del agua que se parece demasiado a la espuma de jabón. Estas son las saponias del alimento y por ende es muy fácil también removerla porque podemos agarrar una cuchara y empezar a quitar todo ese jaboncito que se quedó arriba de la cocción en agua y eliminarlo y así no teníamos problemas con las saponias. Las saponias se encuentran sobre todo en las legumbres o como la soja, los frijoles, los guisantes y las lentejas, así como en alimentos como la avena, el tomate, el espárrago, el té, los manís, las espinacas, la remolacha, el ñame y la mora. También se encuentra en menor medida en cosas como el ginseng, la yuca, el tribulus, el fenogreco y el quilay, por lo que sí podemos tener antinutrientes en suplementos y en adaptógenos que parecen ser inocuos, pero no son tan inocuos. Las saponias pueden traernos problemas gastrointestinales, interferir con la absorción de minerales como calcio o hierro, pero también pueden tener efectos beneficiosos porque siguen siendo polifenoles. Por ejemplo, pueden actuar como antioxidantes, reducir el colesterol o el azúcar en sangre, por lo que realmente si sos una persona que ya una dieta muy rica en micronutrientes, las saponias podrían ser más buenas que malas, pero eso es raro porque hay la gente por lo general deficiente de calcio. Entonces lo que te recomiendo es que en el 90% de los casos elimines las saponias, pero si sos una persona que sabes que comes mucho calcio, tal vez porque tienes mucho acceso a lácteos de oveja o de cabra o a pescados y cosas así, puedes mantener las saponias de los alimentos para obtener sus beneficios antioxidantes y reducción del colesterol, etcétera. Ahora hablaremos de las antitripsinas o los inhibidores de las proteasas. Bueno, los antinutrientes no solo afectan nuestra absorción de minerales, también pueden afectar nuestras enzimas digestivas, por ende pueden afectar nuestra absorción de macronutrientes. Existen inhibidores de las carbohidratas que, bueno, inhiben la absorción de carbohidratos, de almidón y de glucosa, pero estos son un poquito más raros. Los más comunes son los inhibidores de las proteasas, que afectan las enzimas que digieren las proteínas, por lo que disminuye la absorción del nutriente más importante del planeta, la proteína. Existe como inhibidores de las proteasas como para cada tipo de aminoácido. Existe inhibidor de la metionina, inhibidor de la cisteína, inhibidor de la tirosina. Esto básicamente lo que hacen es inhibir la proteólisis digestiva, o sea, la descomposición de las proteínas en aminoácidos. ¿Y por qué son malos? Porque las proteínas deben llegar descompuestas en aminoácidos a nuestro intestino. Nuestro intestino no tiene la capacidad de digerir proteínas, solo digiere aminoácidos o péptidos. Si estos no lo están, bueno, los fragmentos grandes de proteína pueden hacer nuestro intestino demasiado permeable y causar hiperpermeabilidad intestinal, dañar nuestra microbiota y
causar problemas en nuestro sistema inmune y en nuestro riñón. Incluso pueden originar problemas de crecimiento debido a la baja absorción de proteínas y también esos inhibidores hipertrofia del páncreas, aumentándose con ello su actividad proteolítica. Bueno, alimentos como la soja, el frijol, el garbanzo, las lentejas y otras legumbres son nuestras fuentes más importantes de inhibidores de las proteasas, pero también hay en cereales como el trigo, la avena, en papas, camotes y otros tubérculos, o inclusive en frutas como la papaya, la piña, el higo, el kiwi, inclusive puede haber en el huevo en forma de mucoide o inhibidor. Pero lo bueno es que estas sustancias se pueden eliminar muy fácilmente con la cocción, pero igual hay que tener cuidado. Ahora hablaremos de los taninos, que son un tipo de fitonutriente que se encuentra principalmente en la soja, la linaza, el té negro, té verde, té blanco, el café, el vino, la canela, las uvas, las granadas, los frutos rojos en general, el cacao, las habas, el sorgo, los bananos, el resto de las legumbres y todos los frutos secos. Esos son un tipo de polifenoles que tienen la capacidad de ligarse a las proteínas de la dieta y pidiendo su absorción, similar a los inhibidores de las proteasas. Además, se ha observado que los taninos pueden inhibir la actividad de ciertas enzimas digestivas, afectando la digestión de proteínas y otros nutrientes. Y los taninos en realidad son la principal causa de efecto quelante de bebidas como el café, el té, el cacao, por ejemplo, sobre el hierro, porque el tanino es el antioxidante que más quela el hierro, pero es casi que el único mineral que puede quelar. Pero igualmente pueden traer algunos beneficios, ya que diversos estudios atribuyen propiedades beneficiosas a los taninos por su capacidad antioxidante, ya que reducen el estrés oxidativo y previenen el envejecimiento celular y la posibilidad de contraer enfermedades crónicas. Además, pueden reducir la multiplicación de células cancerígenas y se ha reportado que tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a regular la expresión de ciertos genes relacionados con la inflamación, como el NF-κB. Realmente, la evidencia nos muestra que esas son sustancias que son más buenas que malas, porque se reporta que a bajas dosis adecuadas de 1.5 a 2.5 gramos al día, los taninos casi que no tienen capacidad antinutrimental, casi no quelan nada y tienen muchas propiedades beneficiosas. Realmente, uno de los taninos más populares es la epicatequina o la lactoepicatequina del té verde, que son sustancias completamente increíbles y beneficiosas, por lo que aunque tienen su capacidad de antinutrientes, son más buenas que malas. Ahora hablaremos un poquito de las antivitaminas, que son una serie de antinutrientes que, como su nombre lo dice, quelan algunas vitaminas. Bueno, la absorción de tiamina o vitamina D1 puede verse afectada por la enzima tiaminasa 1, que degrada la vitamina tiamina y está presente en vísceras, pescados y mariscos crudos, porque al cocerlos se elimina la tiaminasa 1. También la tiamina interacciona con la tiaminasa 2, que está presente en los helechos, y con el ácido cafeico, que está en el café, en frutas como manzanas, peras, fresas, arándanos, en verduras como espinacas y hierbas como romero, tomillo, orégano, menta, salvia y albahaca. Además está en menor medida en cereales, zanahorias, ensaladas, berenjenas, coles y alcachofas. Pero realmente el ácido cafeico, al igual que los taninos, es más bueno que malo porque tiene beneficios muy buenos, especialmente antioxidantes y antiinflamatorios. También existe el ácido sorbic oxidasa, que son antioxidantes que quelan la vitamina C. Se encuentra más que todo en pepinos, melocotones, coles, calabazas, zanahoria, tomate, papa, etcétera. Por último, tenemos los niacinógenos, que son sustancias que inhiben la absorción de niacina o vitamina B3 y se encuentran en el maíz. Y esta solo se puede inactivar si cocemos el maíz con óxido de cal o cal muerta, que es como la manera tradicional de cocinar el maíz en tribus centroamericanas. Pero si lo cocemos y viéndolo así, no se inactiva el niacinógeno. Pero realmente no deberíamos comer maíz, por lo que no tiene como sentido agarrar óxido de cal para cocer. Ok, hablando de disminución de los antioxidantes, la mejor manera de disminuir la presencia de antioxidantes en los alimentos es mediante la cocción. Esto es debido a que la mayoría de los antioxidantes son termosensibles, o sea que desaparecen con el calor. Pero hay antioxidantes termohábiles, o sea que aguantan la cocción, pero que hay que usar otros métodos, y uno de los más interesantes es el remojo en agua. Dejar el alimento rico en antioxidantes por 1, 2 o más horas, y entre más tiempo lo dejemos en agua, más antioxidantes que haremos, y podemos disminuir aún más la presencia de antioxidantes echándole algún ácido como vinagre de manzana, vinagre normal o jugo de limón, o inclusive el bicarbonato de sodio es muy útil. También la germinación y la fermentación de alimentos puede disminuir la concentración de antinutrientes, y con esto realmente deberíamos disminuir muchos problemas que generan nuestra salud. También podríamos combinar un alimento rico en antioxidantes con un alimento rico en un nutriente que ayuda a la absorción de los nutrientes que quela el antinutriente. Por ejemplo, podemos contrarrestar los efectos quelantes de los taninos sobre el hierro con solo 30 miligramos de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Entonces podemos como combinar algo que ayuda a la absorción del hierro, en este caso, si comemos en un alimento rico en taninos, para que el tanino no afecte la absorción del hierro. Esto también podemos aplicarlo, por ejemplo, usando magnesio, comemos un alimento rico en oxalatos, y otros ejemplos. En conclusión, los antioxidantes son sustancias potencialmente negativas, pero que no les tenemos que tener miedo. Con técnicas que te mencioné anteriormente, inactivamos casi por completo sus efectos, y con una buena dieta no deberíamos preocuparnos por ellos. Solo hay que cuidar no tomar café y té junto con una comida,
y cocer siempre los vegetales, los legumbres y los cereales ricos en antioxidantes. Muchas gracias.